Las carreteras, lugares solitarios y tranquilos. Aquellos tramos que conectan un lugar con otro, para muchos, es algo relajante, ya que durante un tiempo estás lejos de la civilización y puedes conectar con la naturaleza. Pero para algunos, ha sido el lugar de sus más grandes pesadillas. Sombras que se miran en el bosque, ruidos extraños. Algunos incluso han escuchado voces. Así que ponte cómodo o cómoda, ponte tus audífonos y apaga las luces, porque la noche de hoy te traigo 3 historias ocurridas en carretera. Era una de esas noches en las que solo quieres llegar a tu destino, poner música suave y perderte en la carretera. Había salido tarde del trabajo y aunque me recomendaron pasar la noche en la ciudad, decidí manejar. El GPS decía que llegar al pueblo tomaría unas 3 horas, carretera libre, sin curvas peligrosas, fácil, o eso creí. Todo fue normal durante la primera hora, tráfico ligero, algo de neblina. Luego vino el tramo entre cerros, nada de señal en el teléfono, pero eso ya me lo esperaba. Solo yo, el sonido del motor y kilómetros de asfalto desierto bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando vi el desvío. No estaba en el GPS, pero era un camino bien pavimentado, con un letrero oxidado que apenas se leía. Solo decía: ruta alternativa, 12 kilómetros. Pensé que tal vez era un atajo. Me pareció curioso que no estuviera en la aplicación, pero decidí tomarlo. Me arrepiento. Desde el primer kilómetro, la carretera se sentía distinta. Estaba demasiado callado. Ni ranas, ni grillos, ni viento, nada. Como si el aire se hubiese detenido. El camino era recto, sin curvas, pero cada pocos metros pasaban árboles secos, completamente desnudos, todos torcidos hacia la misma dirección, como si el viento siempre soplara hacia un solo punto. Solo que no había viento. El primer indicio de que algo no estaba bien fue cuando vi el auto frente a mí. No lo había visto incorporarse, simplemente estaba ahí. Un sedán antiguo, oscuro, con las luces traseras encendidas. Iba lento, como si dudara de hacia dónde iba. Intenté rebasarlo, pero cada vez que aceleraba, el camino parecía hacerse más angosto, como si me empujaran a quedarme atrás. Pasaron unos minutos. Luego, sin aviso, el auto se desvió hacia un camino de tierra. Sin señales, nada. Yo seguí todo derecho. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, una figura en medio de la carretera. Pensé que era un animal. Reduje la velocidad, pero no. Era una persona. Una mujer. Estaba parada justo en el centro del camino, con la cabeza agachada, el cabello largo cubriéndose el rostro. Llevaba un vestido claro, sucio, como si hubiera estado caminando durante días. Me detuve. Bajé la ventanilla solo un poco. ¿Está bien?, le pregunté. No respondió. Ni se movía, solo estaba ahí. Sentí una presión en el pecho, una urgencia de salir de ahí. Di marcha atrás para rodearla por el carril contrario. Cuando pasé a su lado, no había nadie. Solo el camino vacío y la silueta de los árboles retorcidos. Pero entonces escuché un golpe seco en la parte trasera del auto, como si algo o alguien hubiese caído encima. Aceleré. No miré atrás, solo conduje. Minutos después volví a la carretera principal. Respiré aliviado, pero cuando miré al retrovisor, algo me congeló por completo. El asiento trasero estaba empañado, como si alguien hubiera estado respirando ahí adentro. Me detuve en el primer lugar iluminado que encontré, una gasolinera. Me bajé temblando, revisé todo el coche, vacío. Pero en el cristal de la puerta trasera había una marca, una mano, pequeña, delgada, con 4 dedos. El GPS volvió a encenderse. El camino por el que me había desviado no aparecía, ni rastro, como si nunca hubiera existido. Pero
no fue mi imaginación. Lo sé porque desde esa noche, cada vez que manejo de noche, mi retrovisor se empaña. Y a veces veo una silueta blanca sentada justo detrás de mí. Era una noche normal. Había tenido un día largo y solo quería llegar a casa. Salí de la ciudad y tomé la carretera principal. Era una ruta que ya conocía sin complicaciones. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el camino. No había mucho tráfico. Todo parecía tranquilo. Poco después de pasar el último pueblo, la carretera se volvía más estrecha y oscura. Había poco alumbrado público. Solo los faros del coche iluminaban el camino. En ese tramo las curvas eran cerradas y había un par de tramos con mucha vegetación a los lados. Nada fuera de lo común. Solo un tramo algo desolado. La sensación extraña comenzó casi de inmediato. Miré por el retrovisor y vi que había un coche detrás de mí. No pensé mucho en ello al principio. Había espacio suficiente y el coche parecía estar a una distancia normal. Pero lo curioso es que lo noté desde el primer momento y de alguna manera no dejaba de mirarlo. El coche tenía las luces apagadas. Era un sedán oscuro, completamente silencioso. No parecía moverse mucho, pero seguía a la misma velocidad que yo. Traté de no ponerme paranoico y aceleré un poco, pensando que estaba imaginando cosas. Pero el coche no se apartaba. Seguía a la misma distancia, a la misma velocidad, como si estuviera esperando algo. Unos minutos después, tomé una curva bastante cerrada y al salir de ella, miré en el espejo retrovisor. El coche seguía ahí, pero ahora parecía mucho más cerca. Me dio una sensación incómoda, así que aceleré más, tratando de aumentar la distancia. Y aún así el coche no me dejaba. Era como si estuviera pegado a mi auto, como si estuviera siguiéndome de manera intencional. Finalmente decidí hacer algo. Bajé la velocidad, tomé una salida hacia una pequeña gasolinera. La idea era perderlo. Pero cuando giré hacia el desvío, el coche también lo hizo. No había razón alguna para que un vehículo estuviera tomando esa salida, ya que no había más camino por esa dirección, solo la estación de servicio vacía y una calle sin salida. Me detuve de golpe en el estacionamiento de la gasolinera. Salí rápidamente del coche y miré hacia la carretera. Pero para mi sorpresa no había nadie. El coche que me seguía había desaparecido. Nadie más estaba en el tramo y la estación estaba completamente vacía. Me sentí extraño. Decidí que la mejor manera era seguir mi camino y salir de la gasolinera. Al salir de ahí, miré nuevamente por el retrovisor, pero algo me detuvo. El sedán estaba ahí, parado al final de la calle. Las luces apagadas y el coche inmóvil. No lo pensé más, arranqué con rapidez y me dirigí a la carretera principal. Por un momento, todo pareció calmarse. Pero a medida que avanzaba, sentía que el aire se volvía más pesado. Miré hacia el espejo una vez más y no vi nada. El coche había desaparecido. Me sentí aliviado, aunque algo seguía perturbando mi mente. Fue solo cuando llegué a casa que me di cuenta que no había cerrado la puerta del auto. Al salir del vehículo, encontré algo en el asiento trasero, una tarjeta blanca. Simplemente decía: "Te estoy mirando". Desde esa noche, siempre que viajo, incluso durante el día, siento que me siguen. Y no importa qué tan rápido acelere o si cambio de ruta, siempre de alguna manera siento que hay algo detrás de mí. Había manejado casi 5 horas. El cielo estaba oscuro y la carretera vacía. Esa parte del país no tenía buena señal, así que el GPS dejó de funcionar hace rato, pero no me preocupaba. El camino era recto, sin muchas desviaciones. Solo necesitaba una gasolinera o un lugar para estirar las piernas. Fue entonces cuando la vi. Una pequeña estación de descanso, casi como sacada de otra época.
iluminada por faroles de luz cálida con un cartel grande que decía: Estación El Silencio, café, baños y descanso. No aparecía en el mapa, pero en ese momento no me importó. Estaba cansado, con la cabeza pesada. Pensé que tal vez necesitaba un café para seguir. Estacioné el coche y entré. Todo se sentía raro. No por cómo se veía, sino por cómo sonaba. No había música, ni murmullos, ni ventiladores. Solo un silencio demasiado limpio, casi estéril, como si el aire no rebotara en nada. Adentro había una mujer en el mostrador, sonriente. Vestía como los años 60. Me saludó como si me conociera. «Qué bueno que regresaste», dijo. Me quedé congelado. «¿Perdón? ¿Nos conocemos?». Ella solo sonrió, sin contestar. Pedí un café. Me lo sirvió sin preguntarme cómo lo quería, pero era justo como me gustaba. Detalles pequeños, inquietantes. Fui al baño. Cuando me miré en el espejo noté algo extraño. Mi reflejo tardó medio segundo más en imitarme. Era apenas perceptible, pero lo vi. Y había más. En una de las paredes del baño, alguien había escrito con marcador rojo: «No sigas durmiendo». Salí de inmediato, quería irme, pero al salir del local me di cuenta de que había más coches estacionados, varios, todos antiguos. Pero lo raro es que todos tenían capas de polvo, como si llevaran años ahí. Algunos tenían maletas en los asientos, puertas entreabiertas, y ni una sola persona. Caminé rápido hacia mi coche. Cuando abrí la puerta, el asiento del conductor estaba caliente, como si alguien hubiera estado ahí hace segundos. Subí y encendí el motor, y cuando miré el retrovisor, vi a la mujer del mostrador de pie frente a la puerta, sonriendo, solo mirándome. No me moví, no se movió. Parpadeé y ya no estaba. Arranqué y seguí manejando. Quería salir de esa carretera lo antes posible. Pero aquí viene lo peor. Horas después, cuando volví a tener señal, intenté buscar la estación en el mapa. Nada. Busqué en foros, grupos de viajeros. Nadie había oído hablar de Estación El Silencio. Pensé que era un delirio, una alucinación por el cansancio. Pero cuando llegué a casa, encontré una cosa que no dejaba lugar a dudas. En el asiento del pasajero había un café, tibio, con mi nombre escrito en el vaso y un pequeño letrero de cartón atado con un hilo. Solo decía: «Te seguimos esperando». Sin dudas, las carreteras son de los lugares que más misterios ocultan. ¿Cuántas cosas no sabemos o cuántas cosas ocurren cada día o noche en esos lugares? Dime, ¿alguna vez has viajado de noche? Y si es así, entonces cuéntame, ¿alguna vez has visto algo raro? Esto ha sido Umbra y te deseamos buenas noches.